para el presente webinar que vamos a tratar temas de Power BI. La agenda para este webinar va a ser el siguiente. Primero vamos a ir introduciéndonos un poco en la evolución que ha tenido la herramienta de Power BI a través del tiempo y explicando un poco de las diversificaciones que ha tenido con el resto de competidores en cuanto a temáticas de autoservicio. Ante todo, presentarme. Mi nombre es Julio Urriola. Soy fundador de Novo Soluciones, una empresa especializada en ámbitos de Business Intelligence, Big Data, Business Analytics y soluciones a nivel de Cloud Computing. Mi trayectoria es de más de 15 años en lo que es ámbito de BI como tal, conferencista nacional e internacional en eventos de Microsoft y evangelizador en lo que metodologías de ODS se refiere. Para empezar, sí es importante dejar en claro la importancia y la relevancia que ha tenido la herramienta de Power BI actualmente en el mercado. Para los que no conocen qué es el cuadrante de Gartner, sí es importante mencionarlo para poder identificar qué tan posicionado se encuentra la herramienta hoy en día. Es importante mencionar que este nombre o esta palabrita que se encuentra aquí con el nombre de Gartner es una empresa de consultoría de investigación de mercados que se dedica a investigar y analizar las diferentes herramientas que se encuentran posicionadas para poder discernir cuál es el eslabón en el que se encuentran y poder también determinar la posición líder en el que se podría ofrecer los servicios tanto en el mercado como a nivel de innovaciones. Sobre esas conclusiones que realiza Gartner, esas valoraciones permiten de alguna manera establecer un ranking entre los diferentes fabricantes para que en base a esos rankings o resultados se pueda establecer una gráfica de este tipo para poder posicionarlos. Esa gráfica como tal, que se encuentra dividido en 4 vertientes bajo coordenadas X y Y, se denomina el cuadrante de Gartner. Ante eso, es importante mencionar que a nivel de Gartner hace una clasificación de los diferentes proveedores de servicios a nivel de herramientas de analítica avanzada en lo que se refiere a reportería en lo que son conceptos de visión y ejecución. Para lo cual, en el eje X que estamos viendo en esta parte de aquí, a nivel de la visión, podemos decir que se refiere más que todo a la parte de la integridad de los datos. Y no solamente de los datos como tal, sino toda la visión empresarial que tienen las empresas para poder establecer un determinado producto y todas las ventajas competitivas que pudiera traer el mismo. Esa misma, como tal, permite de alguna manera discernir cuándo podría ser el momento idóneo para poder agregar o añadir este tipo de soluciones en mejora actualmente de las diferentes empresas. Para efectos de lo que es la parte de ejecutoria, que es la coordenada Y, es que nos permite a nosotros definir la capacidad para poder ejecutar los productos visionarios que tienen actualmente las empresas. No normalmente las empresas que innovan o brindan un nuevo producto disponen también las posibilidades de poder ejecutarla, sino que de alguna manera pueden carecer tal vez de la inversión económica para poder hacerlo y solamente se centra en innovaciones. Es por eso que ya determinados, dependiendo de los ejes X y Y que se determinan, Microsoft, como podemos ver, a nivel de posicionamiento de líder se encuentra en la posición número 1, no solamente a nivel de innovación, sino también a nivel de ejecuciones, seguido también por otros competidores a un eslabón, como lo vemos en la gráfica. Entonces, ¿cómo actualmente el cuadrante de Gartner permite discernir cómo se encuentran los proveedores de diferentes soluciones a nivel de este cuadrante? En la parte derecha superior vamos a ver todo lo que corresponde a la sección de los líderes. En los líderes vamos a ver a los pioneros, los fuertes, las empresas que por lo general tienen un criterio de innovación bastante alto y en base a eso tienen un producto estrella para poder ejecutarlo como tal. Tenemos también lo que se conocen como los famosos retadores.
aquellas empresas que te permiten de alguna manera generar altas ejecuciones, pero no necesariamente con productos 100% orientados al negocio. Y tenemos en ese eslabón de abajo todas aquellas empresas que son nichos, nichos y visionarios, soluciones que de alguna manera podrían incorporar alguna mejora a nivel de negocio, pero que no necesariamente disponen del presupuesto económico alto para poder ejecutar este tipo de cosas. Entonces, en base a eso podríamos discernir que el cuadrante mágico de Gartner nos da un resumen general para poder elegir el proveedor idóneo y también la solución que más se ajusta. Ya una vez dicho eso, es importante explicar que la generación de BI ha tenido diversas evoluciones a través del tiempo. Primero se pensaba que normalmente ese tipo de soluciones iban enfrascadas necesariamente para un departamento de tecnología, donde todo el área de tecnología era el responsable, no solamente de crear desarrollos y crear soluciones, sino también de poder brindar los insumos, los famosos reportes o los famosos datos, para que los usuarios puedan consumirlo. A esto podríamos llamarlo como la primera ola, la primera vertiente que con la incorporación de este tipo de herramientas se está tratando de poder mitigar ese tipo de cosas. Posteriormente a eso, en virtud de la incorporación de nuevas soluciones, pasamos a la famosa segunda ola, donde se incorporaron actores de tipo analistas que en conjunto con un personal técnico podían elaborar este tipo de cosas. A estos analistas como tal, no solamente son departamentos usuarios especializados en la trata de datos, sino que de alguna manera le dan ese valor agregado que muchas veces como área de tecnología desconocemos. ¿Dónde se encuentra la información? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué hay que hacer para llegar a la información correcta? Todo ese tipo de escenarios como tal ahora se manejaba en una segunda ola. La incorporación de herramientas de autoservicio, como es el caso de Power BI que vamos a ver más adelante, permite que los usuarios finales sean los gestores de esta información. Es decir, que no tenga tanta dependencia de un departamento de tecnología para temas de depuración de datos, que no tenga tanta dependencia para poder accesar a la información y lo más importante, que ellos sean los constructores de sus propios informes. Para eso se necesita una serie de fuentes de información consolidadas o en criterio bruto para que el usuario final pueda, en base a ese insumo, construir los datos en base al criterio que ellos consideren. Dicho ya esta vertiente, podemos decir que actualmente la nueva generación de inteligencia de negocio lo que busca son tres factores principales. Esos tres factores incluyen retos, y los retos se discernen en la siguiente forma. La primera, la vista total, es actualmente dejar de lado todo lo que es los famosos datamart objetos específicos que actualmente se tienen. Vamos a tener diferentes fuentes de información que actualmente pueden estar en modo premisas y también en modo nube para poder capturar ese tipo de información. Y por último, vamos a tener lo más importante que sucede en los ámbitos de BI. Los datos correctos, informes correctos, a los usuarios correctos en el momento correcto. Que esto ha sido un punto principal que muchas veces ha ocasionado esa problemática que existe entre un departamento de TI y un área de negocio, en donde no necesariamente se interpreta cuáles son los datos que realmente se quieren y se vuelve un ciclo vicioso. Ya dicho esto, Power BI, una de las herramientas principales, lo que busca es poder mitigar todo este tipo de aspectos. Soluciones grandes, soluciones escalables, soluciones ricas que faciliten de alguna manera ese tipo de trabajo de información. Y en base a eso, poder de alguna manera no solamente combinar los aspectos de manipulación de los datos, sino también incorporarlos a diferentes dispositivos, llámese nube, llámese dispositivos móviles, para poder integrar directamente con esa información. Para esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de explicar la parte de arquitectura y vamos a ver el producto per se. Esta herramienta que voy a abrir aquí es una de las herramientas que se ponen para efecto de los usuarios finales como también para los diferentes desarrolladores. Se conoce como Power BI Desktop. Power BI Desktop es una herramienta de autoservicio que dependiendo de diferentes fuentes de información me va a permitir no solamente crear informes, sino también poder transformar los datos, algo que muchas veces resultaba complejo o resultaba dependiente de un área de tecnología.
Esta herramienta como tal, es importante mencionar, es gratuita y me va a permitir de alguna manera poder interactuar no solamente con Office 365 a nivel de nube, sino también con ambientes locales que serían en modo on-premise. Para efectos del presente webinar vamos a trabajar diferentes escenarios para poder construir metadata no solamente bajo una arquitectura de SaaS, sino también utilizar diferentes formas de manipulación de datos, como servicios, como archivos, entre otros. Para el primer escenario lo que vamos a hacer es accesar a una base de datos en Azure bajo un esquema de recursos humanos. Es importante mencionar que esta base de datos es un SQL Database Azure que se encuentra disponible para efectos de análisis. Entonces, lo que vamos a hacer aquí lo primero es, en la herramienta de Power BI, irnos a la parte superior izquierda donde dice obtención de datos. Si nos damos cuenta, en la parte superior, una vez abierta la herramienta, aparecen 4 secciones. La primera, la que se conoce como Home, es donde yo voy a tener la posibilidad de poder definir las estructuras de datos con las que voy a trabajar. En la segunda, voy a poder establecer la forma o presentación de los datos, si se va a encontrar en un modo escritorio o inclusive hasta en un modo dispositivo móvil. La tercera corresponde a todo lo que es la parte de transformación de datos y de seguridad. Y la cuarta corresponde a soportes, versionamientos o inclusive poder compartir esta información para poder mejoras a nivel de la comunidad. Para este ejercicio lo primero que vamos a hacer es generar una conexión hacia una base de datos Azure Database, para lo cual vamos a seleccionar Get Data, vamos a darle flechita aquí, y vamos a decirle a él que vamos a ver otras conexiones. En esas otras conexiones vamos a ver un sinnúmero de fuentes de información que actualmente nos está proveyendo la herramienta. Es importante mencionar que el producto tiene aproximadamente 1 o 2 cambios mensuales. Por eso es importante siempre estar en constante actualización. Vamos a decirle que va a ser una conexión de tipo Azure SQL Database y le vamos a decir conectar. Una vez que hemos hecho eso, vamos a tener que especificar el nombre del servidor. La parte de la base de datos es opcional. Si la queremos, la podemos digitar, en caso contrario no. Esto es un aspecto muy importante a tomar en cuenta cuando nosotros generamos una conexión hacia una fuente. La parte de importación y la parte de consulta directa. Cuando nosotros indicamos que queremos hacer una importación, lo que vamos a decir es que vamos a traer el set de datos a nivel del reporte. Cuidado, el traer la información a nivel del reporte podría conllevar a que el archivo, una vez que sea publicado, se vaya con toda la metadata. Es decir, un archivo liviano puede llegar a convertirse en un archivo bastante grande cada vez que se haga una publicación. Para este escenario vamos a utilizar una consulta en vivo de modo Direct Query y le vamos a dar OK. Una vez hecho eso, nos va a abrir una interfaz como esta y vamos a tener que especificarle a él cuál es la fuente de información con la que nos vamos a conectar. Le vamos a decir que va a ser este repositorio de base de datos y esta tabla. Una vez hecho eso, le vamos a decir cargar. Para efectos, digamos, informativos, sí es importante mencionar que una vez que ya se ha seleccionado la fuente de datos, hay una opción que se llama editar. Ese editar lo que me puede permitir a mí es en realidad que yo predefina la estructura de datos con la que voy a trabajar. Es decir, yo puedo en esta sección, bajo el nombre de Power Query, que es la herramienta de transformación de datos a nivel de usuario final que me brinda Power Query, poder decir cuáles filas o cuáles datos tienen que ser transformados. Para efectos de esto, lo que vamos a hacer es únicamente traer la data como tal.
porque lo que necesitamos es trabajar con toda la data completa. Entonces vamos a decirle que esta es la fuente de datos, es un modo direct query. Nos va a generar conexión, volvemos a seleccionar la tabla. Y le decimos conectar. Una vez hecho eso, vamos a esperar que la información ya aparezca, y aquí en la sección de la derecha vamos a ver que toda la data fue cargada. En este momento, nosotros como usuarios ya tenemos la posibilidad de poder crear reportes. Ya tenemos una información, tenemos un set de datos, y lo que tenemos que ahora que hacer es empezar a manipular la información que se encuentra residida para poder construir los datos. En el caso de Power BI, si nos encontramos en la parte de la derecha, existe una sección de visualizaciones. Esa sección de visualizaciones lo que nos va a permitir a nosotros es poder establecer qué tipo de gráfico es la que nosotros deseamos interactuar con la información que fue cargada. Este escenario corresponde a un pequeño esquema de recursos humanos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a jugar con los gráficos de tipo barras. Lo primero que hacemos es seleccionamos el gráfico, seleccionamos la variable cualitativa que me interesa analizar, que en este caso podría ser inclusive el departamento o área que pertenece al empleado, y como vamos a tener un valor cualitativo de análisis, es importante también establecer un valor cuantitativo. El valor cuantitativo va a ser el salario bruto del empleado. Entonces, en este momento, lo que nos está arrojando aquí es una sumatoria de los salarios brutos que tienen los diferentes departamentos, tanto de ventas, finanzas, producción, general y compras. Si en algún momento queremos customizar este segmento de datos, en esta sección de la derecha hay una parte que se llama formatos. En formatos yo tengo la posibilidad de poder establecer cualquier detalle, ya sea de presentación, a nivel de los datos. Por ejemplo, me gustaría conocer los valores, entonces en esta sección de Data Labels lo habilito. Lo ven aquí. Si necesito manipular los datos de las etiquetas a un nivel de más de detalle, amplío esta sección y podría decirle a él, primero, que los números los agrande. Posteriormente a eso podría decirle que yo no lo quisiera ver de forma automática sobre este formato de número, sino me gustaría verlo en miles, en millones, dependiendo del gusto. Y también, si quisiera, podría establecerles un título. Análisis por departamento. En esta sección, como se pueden dar cuenta, yo estoy empezando a customizar como un usuario final toda la sección que me interesa ver. Si de alguna manera quisiera poder indicar colores o establecer leyendas, yo puedo, así como seleccioné estos valores, puedo también empezar a arrastrarlos dependiendo de lo que desee, ya sea una leyenda, ya sea un tooltip, dependiendo del caso, para que me haga una configuración de los formatos. Entonces, para efecto de esto, yo puedo establecer en este reporte de Power BI diferentes bloques o segmentos de estos datos. Por ejemplo, aquí establecí un gráfico de barras para el análisis por departamento, pero podría hacer lo mismo para conocer los géneros de las personas, y este gráfico lo quisiera ver en modo pie. Customizo, me voy a la sección de leyendas, detalle de las etiquetas, y quisiera conocer la categoría y un porcentaje. Quisiera agrandarlo y lo dejamos aquí. Adicionalmente a eso, quisiera analizar también el detalle de las personas con sus salarios respectivos. ¿En qué formato lo quiero? Lo quiero en un formato tabla.
Y en esta sección, por último, quisiera analizar los datos de estas personas en base a una provincia. Esta información es importante mencionar que es de Panamá. Entonces, si yo quisiera, podría convertir esa data a nivel geográfico. Para eso existe unas opciones de visualización de tipo mapa, como vemos aquí, en donde la localización, que es el punto de georreferenciación, puede ser establecido ya sea por coordenadas o inclusive hasta por el mismo nombre del atributo. Aquí vemos el territorio de Panamá. Si lo quiero ver a nivel de bloques, o inclusive si lo quisiera ver a nivel territorial por medio de sombras o mapa de calores, puedo establecer el gráfico de mapa que se encuentra a la par y colocar la provincia como localización para que el mapa me haga un trazado. Ya una vez hecho esto, yo puedo, ahora sí, tener mi primer reporte. Algo interesante que trae la herramienta de Power BI es el tema del dinamismo. El dinamismo me permite que todo lo que acabamos de hacer automáticamente ya se encuentra vinculado. Es decir, si yo quisiera analizar las ventas, automáticamente todo el segmento de datos que se encuentra ahí trabaja directamente con él. Y no solamente orquestado por medio de este primer segmento, sino también por medio de los otros segmentos de información, ya sean mapas, ya sean sectores, ya sean líneas, ya sea una escala de tiempo, entre otros. Es uno de los valores agregados fuertes que tiene la herramienta de Power BI para este tipo de cosas. Ahora bien, algo muy interesante para efecto de los diferentes usuarios, llámese programadores, llámese usuarios finales, es la simplicidad o la semejanza que tiene una herramienta de este tipo al Excel. ¿En qué sentido? Que podemos definir formulaciones sin necesidad de conocer lenguajes técnicos muy avanzados. Por ejemplo, yo tengo actualmente, me voy a ir aquí a la parte de la izquierda, mi sección de construcción, pero tengo mi sección de modelo. Mi modelo está compuesto por una sola tabla. Pero si yo quisiera ese modelo de tabla y quisiera crear nuevas formulaciones, hay dos conceptos importantes que se tienen que manejar, ya sea nueva columna o una medida. Una nueva columna es una inclusión de un valor representado en una nueva columna, como dice la palabra. Y una medida es algo que va a trabajar dinámicamente en función a un cálculo. Por ejemplo, tenemos el salario bruto y tenemos una deducción que se conoce como seguro social. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos otro tipo de deducciones que tenemos que aplicar al salario bruto para poder establecer un salario neto? Entonces, lo que hacemos nosotros es que nos posicionamos en el segmento de datos, le vamos a decir nueva columna. En la nueva columna vamos a ver en esta sección superior algo semejante al Excel. Vamos a crear algo que se va a llamar seguro nacional, por poner un ejemplo, y vamos a aplicarle una formulación. Vamos a aplicar la formulación sobre el salario bruto. Es decir, voy a escribir salario bruto y démonos cuenta que cuando yo voy escribiendo, la misma herramienta de Power BI ya me va recomendando cuáles son los atributos que van a fungir como parte del cálculo. En este caso, va a ser salario bruto y le vamos a decir que lo multiplique por un 0.0125. Con eso tengo el seguro educacional. Y le doy Enter. ¿No me quedó nadie ahí? No. Una vez que ya apliqué esta formulación, vamos con la siguiente. Necesito crear una nueva columna que se llame salario neto. En el salario neto voy a decir que el salario bruto se le va a restar tanto el seguro educacional como el seguro social. Y una vez hecho eso, también le voy a restar lo correspondiente a los famosos impuestos.
Y con eso tengo el salario neto. Eso significa que si yo me pongo y me posiciono aquí en esta tabla y veo el salario bruto, démonos cuenta que aquí me acaba de crear una nueva variable que se llama salario neto, que no venía en la fuente original, pero que a nivel del criterio del usuario pudo crear una nueva formulación. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, ahí aparece la nueva formulación. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor. Y ahí vemos que ya se le aplicaron las diferentes deducciones para poder conocer un salario neto. Esto que estamos aplicando a nivel de fórmulas se conoce como DAX. DAX es el lenguaje para poder crear ese tipo de cosas. Vamos a guardar esta primera parte del reporte por aquí. Y una vez que ya realizamos eso, démonos cuenta de la semejanza que tiene la herramienta de Power BI con herramientas de Word, Excel, entre otros. Podemos guardar este reporte. Podemos guardarlo ya sea en una ruta, en red, puede ser en el mismo directorio de la computadora de la persona que se encuentra desarrollando, o inclusive podemos ya publicarlos en diferentes sitios. Para ejemplo, de efectos nuestros, vamos a crear un reporte. Vamos a decirle que este reporte se va a llamar Reporte Recursos Humanos, ¿verdad? Analítico, y le vamos a dar guardar. En este momento lo único que acabo de hacer es guardar el informe en mi computadora. Ahora vamos a empezar a ver un poco la forma de cómo ir integrando este tipo de reportes a nivel de un portal que se conoce como Office 365, el cual va a albergar todos los diferentes reportes que no solamente hace una persona, sino que hace un equipo de trabajo para poner a disponibilidad a un grupo como tal. Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a irnos al portal que tiene Office 365 para poder hacer todo esto. Cuando ustedes tienen una cuenta de Office 365 con el servicio de Power BI habilitado, esta parte de aquí, ustedes van a tener la potestad de disponer de esta sección de datos. Esta sección de datos está compuesto por varios sectores. Lo primero es un workspace o un espacio de trabajo. Un espacio de trabajo no es nada más y nada menos que un lugar donde yo voy a empezar a recibir todos los elementos, que en este caso serían los informes, que yo voy construyendo. Para efectos nuestros, vamos a utilizar el workspace llamado Samples Power BI. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a publicar el reporte que acabamos de hacer. ¿Cómo se hace? Me dirijo a la herramienta de Power BI Desktop, me voy a la sección de File y le voy a decir a él publicar. Cuando yo le voy a dar a publicar, él me va, lo primero que hay que decir es, vamos a establecer cuál workspace quiere publicar. En este caso va a ser Samples. Y le voy a decir, seleccioname ese workspace. Entonces, una vez hecho eso, vamos a ver, cómo quedó publicado el reporte. Vamos a darle aquí, nos vamos a ir al sitio de Power BI, le vamos a refrescar y en este momento vamos a ver en la sección de reportes que aparece mi reporte analítico que acabo de crear. Entonces, una vez, vamos a darle aquí refrescar. Ok, vamos a verificar, hay un webinar PBI. Ah, ok, perfecto. Vamos a verificar las credenciales, qué fue lo que pasó. Vamos a verificar el dataset.
Settings. Hay que establecer las credenciales de comunicación. Editar credenciales. Vamos a decirle que las credenciales van a ser de un usuario básico. Las credenciales que vamos a utilizar. Esto solamente se hace una sola vez. Ya una vez hecho eso, voy a verificar el reporte. Y el reporte ya quedó realizado en base a que es un acceso hacia un Azure Database. Ahora, si bien es cierto, este reporte lo acabamos de hacer con la cuenta de Julio Riola, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo como usuario final acabo de construir un primer reporte que necesito darle acceso a un grupo de usuarios, para lo cual vamos a tener aquí otra cuenta de usuario que se va a llamar PBI, en donde vamos a accesar por primera vez a la sección de Power BI. Y en la sección de Power BI nos vamos a ubicar en la sección de compartidos. Como este usuario es la primera vez que se conecta, se va a dar cuenta que no tiene en ningún momento reportes asociados a él. Entonces, algo interesante que tiene Power BI es que me permite, como un usuario final, poder compartir el reporte con un grupo de personas que se encuentren en la organización, ya sean en el mismo tenant o inclusive a nivel de tenant externos. ¿Eso qué significa? Que yo puedo ir a nivel de mi portal de Office 365, siendo yo el creador de ese reporte, y decirle a él que quiero compartir este reporte. Para lo cual me voy a la parte superior en el portal de Office 365 y le doy en esta sección que se llama Share. En esta sección de compartir tengo que especificarle a él la cuenta de correo a la que le voy a dar privilegio para poder ver el reporte que acabo de construir, que va a ser este. Una vez hecho eso, yo puedo decirle a él que esta persona no solamente va a tener posibilidad de ver mi reporte, sino que inclusive hasta puede recompartir ese reporte o inclusive puede solamente visualizarlo sin la posibilidad de editarlo. Entonces, una vez que haga eso, le voy a dar compartir y ya con eso, el reporte ya quedó en disponibilidad del otro usuario. Para lo cual, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a refrescar. Vamos a irnos a la parte de Share. Voy a ver a la sección de Samples Power BI y nos vamos a dar cuenta que aquí existe el famoso reporte analítico. Entonces, yo siendo un usuario, no habiendo construido este reporte, me doy cuenta que ya tengo accesibilidad sobre el reporte que alguien hizo. Es el tema de autoservicio, que los usuarios puedan gestionar ese tipo de informes y que más bien el personal técnico pueda aprovechar ese tipo de valores agregados que normalmente hacía para construir estos reportes y pueda brindar soluciones un poco más grandes a nivel de la corporación. Nos estamos refiriendo a temas de data marts, procesos complejos, analítica de datos, machine learning, procesos de homologaciones internos, entre otras cosas. Si bien es cierto, acabamos de hacer un pequeño informe utilizando una conexión hacia una base de datos que se encuentra en Azure, vamos a empezar a jugar con los diferentes sabores que tiene la accesibilidad de los datos. Para efectos solamente visuales me voy a conectar a mi instancia que tengo de Azure para poder ver las diferentes bases de datos y estructuras con las que vamos a ver los diferentes ejemplos. Como pueden ver, aquí se estuvo trabajando con esta
base de datos, que nosotros vamos a llamar webinar, PBI, y estamos viendo que estamos trabajando únicamente con una estructura tabla común y corriente. Es importante mencionar que en el caso de Power BI dispone de muchas formas de cómo trabajar a nivel de estructuras. Puede hacerlo por medio de tablas, puede hacerlo por medio de vistas, o inclusive puede trabajarlo también a nivel de grafos, que va a ser el último ejemplo que vamos a ver. Para el segundo escenario, vamos a utilizar una conexión hacia un Excel. Perdón, desde un Excel. Abrimos una nueva ventana de Power BI Desktop. Y en lugar de hacer una conexión hacia un repositorio de base de datos normal, vamos a decirle que la conexión va a ser desde un Excel. Vamos a obtener el Excel. Y aquí nos vamos a dar cuenta que hay tres tablas o tres estructuras que van a formar ese archivo Excel. La base de datos, que es la tabla normal. Una tabla pequeña que es fecha de nacimiento, que va a tener el código del empleado vinculado. Y por último vamos a tener las jornadas y el código de empleado como tal. Este escenario varía un poco en virtud de que ya no vamos a utilizar solamente una tabla, un solo resumen, sino que podríamos encontrar este tipo de situaciones no solamente a nivel de modelos relacionales, sino también inclusive a nivel de data marts. Entonces, en esta sección de la izquierda, a diferencia del anterior modelo, nos vamos a dar cuenta que nos habilita una tercera opción. Esa tercera opción se conoce como la parte de las relaciones. En ese sentido, yo voy a tener que diferentes empleados van a tener asociado una jornada. Pero también vamos a decirle que van a existir diferentes empleados que obviamente tienen una sola fecha de nacimiento. Para lo cual lo que se hace es que se arrastra la llave y generamos una relación. ¿Esto para qué? Para que el modelo salga funcional y no nos quede obviamente datos dispersos. Lo primero que vamos a validar aquí, vamos a darle doble clic a la flecha y vamos a decir que obviamente un empleado va a tener una o varias jornadas en base a esto. Y en el otro modelo, en la otra relación, vamos a decirle que va a ser una relación de 1 a 1, porque obviamente un empleado tiene una sola fecha de nacimiento. Eso significa que para efectos de análisis voy a poder jugar con los datos de los empleados que tuvimos hace rato y vamos a tener fecha de nacimientos y jornadas. Para este pequeño escenario vamos a empezar a jugar un poco con el tema de DAX. ¿En qué sentido? Primero, me interesa jugar a nivel de los empleados y las fechas de nacimiento. Pero ¿qué sucede si yo necesito sacar un cálculo para poder obtener la edad de los empleados? Pero la fecha de nacimiento se encuentra en otro sector. Si yo voy a la sección de base de datos y le digo nueva columna y quiero aplicar una formulación, me voy a encontrar con el problema de que lo correspondiente a fecha de nacimiento no se encuentra en esta tabla. Entonces el cálculo se me puede volver más complejo. Entonces, hay algo que se puede hacer a nivel de DAX, que es reutilizar las columnas para que me formen parte de un cálculo, pero no necesariamente tienen que ser visibles. Por ejemplo, vamos a extraer el dato fecha de nacimiento y lo vamos a incorporar a este set de datos, que se encuentra llamado BD. Vamos a llamarlo fecha de nacimiento, ¿verdad? Número 2. Y la fecha número 2, vamos a aplicarle una palabra reservada muy bonita que se llama related, que es obtener la información que se encuentra en otro dataset, pero del atributo que se llama fecha de nacimiento. Ya con eso, nosotros nos estamos asegurando en esta sección, vamos a quitar fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento ya se encuentra disponible en ese dataset. Pero ahora vamos a empezar a calcular la edad del empleado.
Para lo cual voy a crear una nueva columna y en la columna vamos a llamarlo edad. Vamos a aplicarle un famoso datediff. Un datediff de cuál? De fecha de nacimiento 2, que es la que yo obtuve. Vamos a aplicarle un now, que es contra la fecha de hoy. Y lo quiero ver eso en representación de días, de años, perdón. Le doy un enter y ya tengo mi primer DAG construido. Eso significa que aquí, para este atributo edad, al momento de seleccionarlo, significa que yo voy a disponer de un cálculo, perdón, esta no era la variable, yo voy a disponer de un cálculo en base a la fecha de nacimiento contra el día de hoy para poder obtener las diferentes edades de los empleados. Esto solamente se puede aplicar siempre y cuando la data se encuentre disponible en el mismo set de datos. Si lo vemos dentro de un punto de vista ya más transaccional a nivel de base de datos, obviamente se puede trabajar a nivel de data marts, estructuras relacionales, o en su defecto también a través de listas. Entonces, aquí acabamos de hacer un pequeño cálculo a nivel de la obtención del dato y aplicar una formulación llamada related. Pero hay algo interesante. Para este escenario, justamente, se tiene una particularidad con las jornadas. Algo que no es correcto, ¿verdad? Tenemos empleados que tienen más de una jornada. Entonces me gustaría conocer cuáles son esos empleados que tienen más de una jornada para poder de alguna manera evidenciarlo y tomar una decisión en particular. Para eso vamos a crear una nueva formulación que la vamos a llamar cantidad de jornadas y vamos a decirle de que vamos a aplicarle algo que se conoce como un count rows, pero lo vamos a hacer en función, ¿verdad?, a toda la estructura de una tabla. Utilizamos en lugar del related de toda la tabla que se encuentra en la sección de jornada, donde lo que prevalece es la jornada. Entonces, ya una vez hecho eso, le vamos a dar un enter. Yo puedo llegar y decir, de estos empleados que se encuentran aquí, ¿quiénes son los que tienen más de una jornada? Y nos vamos a dar cuenta que aquí están los 3 empleados que tienen más de una jornada. Vamos a agrandarlo. Y nos dicen que es Juan Pérez, María Sol y Marisol. Verificamos las personas. Vamos a agregar el código del empleado. El código del empleado va a ser lo primero. Y nos dicen que es el 1, el 19 y el 20. El 19, el 20 y el 1. Entonces, podemos aplicar diferentes formas de DAX para poder llegar a lo que realmente estamos buscando. Si queremos aplicar sumatorias, si queremos inclusive aplicar agrupamientos o datos acumulados, es importante mencionar que los datos acumulados se tienen que calcular por medio de la medida y no de la columna. Es decir, vamos a eliminar este primer escenario y vamos a obtener los datos que se encuentren por departamento. Departamento y el sueldo de las personas. Vamos a agrandarlo. Y una vez que lo hemos agrandado, vamos a aplicarle una medida calculada para hacer la sumatoria de forma secuencial, es decir, que el primer valor se suma al segundo, el segundo al tercero y así consecutivamente. Para eso lo que tenemos que hacer es posicionarnos en el set como tal y decirle que vamos a agregar una nueva medida calculada. A nivel de Power BI, como simplicidad para poder hacer este tipo de cosas, se incluyó la opción de los cálculos rápidos. Es decir, yo puedo presionar esta sección y decirle a él que en la parte de los cálculos lo que necesito es sacar un gran total de un valor cuantitativo que se llama sueldo en función a un departamento. Aquí vamos a utilizar departamento, pero también puedes utilizar
dimensiones de tiempo, ¿verdad? Y queremos aplicar esta formulación como tal. Él en este momento nos va a crear un DAX un poco más complejo, el cual vamos a renombrar y lo vamos a llamar acumulado. Y en lugar de ser ascendente, le vamos a decir que sea descendente. Una vez hecho eso, le vamos a dar a aceptar. Y eso significa que, además de mi sueldo, yo voy a traer la variable que se va a llamar acumulado. Entonces, si nos percatamos aquí, nos vamos a dar cuenta que se empieza a hacer una sumatoria de los valores en forma de cascada. Esto para efectos contables, financieros, dependiendo del caso que se vayan a encontrar. Entonces, esto que acabamos de ver se conoce como un esquema DAX, un lenguaje DAX aplicado hacia un set de datos que puede ser un Excel o inclusive directamente desde base de datos relacionales. Para lo cual establecimos unas relaciones para poder aplicar esos cálculos y una vez que se encuentra listo esto, ya podemos jugar como tal. Una de las cosas interesantes que tiene Power BI es que de alguna manera también me permite manipular los datos. En esta sección, que se conoce como datos, yo puedo tener la opción de poder editar la información. Cuando yo voy a editar esa información fuente que se está extrayendo, selecciono la opción de Edit Queries y en esta parte de aquí yo puedo establecerle a él que me remueva columnas, que me los formatee, que me los combine. En resumen, algo muy similar a lo que hace en el Excel. Pero esto únicamente para temas de transformación y manipulación de datos. A esto como tal se le conoce como Power Query. Si el usuario se encuentra en el punto en donde necesita manipular esto, este tipo de herramienta le puede servir de mucho provecho. Para efectos de personal de TI y demás, la recomendación es que este tipo de cosas, si se disponen de modelos o cubos de datos, se hagan directamente desde ahí. Pero eso no quita que la herramienta de por sí la trae. Si bien es cierto, ahorita acabamos de hacer un par de reportes y hemos utilizado mucho los escenarios de Power BI. Pero de alguna manera también nosotros podemos enseñar escenarios un poquito más interesantes, más ricos en análisis, como por ejemplo escenarios de mercadeos y ventas. Podemos generar escenarios de recursos humanos con gráficos un poco más interesantes, donde inclusive las secciones de tendencia, si le doy clic aquí, yo puedo analizarlo en función a ingresos, en función a egresos, en función a comportamientos atípicos de los datos, entre otros, y poderle dar un valor agregado directamente a la organización. Así como nosotros podemos trabajar con datos más estructurados, más relacionales, también podemos trabajar con información a nivel de grafos. Cuando hablamos de grafos, nos estamos refiriendo no a tablas o estructuras como la que acabamos de ver aquí, sino a nivel de tablas, pero como un concepto de relaciones como tal. Por ejemplo, en lugar de tablas, nos vamos a ir a la sección de grafos y nos vamos a dar cuenta que son muy semejantes a las tablas, con la diferencia que las relaciones él las arma de manera implícita. Eso me permite que en vez de hacer cosas a nivel estructuradas, yo puedo inclusive generar análisis un poquito más interesantes en base a lo que me interesa de repente buscar. Ahora bien, otro de los valores fuertes que tiene este tipo de cosas es que de alguna manera también me permite la portabilidad de información. Para lo cual
para lo cual por medio de un dispositivo móvil y al tener acceso a mi cuenta de Office 365, yo puedo consultar mis reportes que se encuentren publicados, como el que acabamos de hacer aquí, el analítico, y tener no solamente una herramienta de interacción de datos, sino también un elemento muy importante que se conoce como portabilidad, que no necesariamente tengo que estar a través de un escritorio, sino que por medio de una tableta o un dispositivo telefónico puedo interactuar con la información. Otro de los puntos importantes que establece Power BI, y por eso es que se encuentra como pionero en el cuadrante de Gartner, es el tema de establecerle preguntas hacia los reportes y que en base a él nos vaya construyendo una metadata. Por ejemplo, si nosotros vemos a nivel de un reporte de rentabilidad, donde yo tengo una información de ese tipo, yo podría establecerle a modo de pregunta, en esta sección de aquí, variables cuantitativas o análisis en base a los datos. Por ejemplo, vamos a verificar este reporte, vamos a ver rentabilidad, vamos a decirle aquí que quisiera ver el total del revenue por fecha en un modo línea, y que en base a esto me interesa este gráfico. Al momento de darle un enter, él me pueda plasmar en esta sección de aquí el reporte, como lo están viendo ahí. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo tener un segmento de datos sobre lo que acabo de escribir. Démosle chancecito mientras carga. Ahí me va cargando. Bueno, mientras termine de cargar, veamos el otro escenario. Lo podemos ver también desde aquí. A medida que yo le voy escribiendo, él me lo va graficando. Entonces, una de las cosas bonitas que tiene Power BI es la simplicidad para poder nosotros crear no solamente informes, sino también a nivel de dashboards. Ahora bien, hemos estado viendo lo que es Power BI en modo Office 365, pero también existe la versión de Power BI Report Server, para lo cual me voy a conectar a una máquina en modo IaaS en Azure que se tiene. Para poder ver cómo trabaja la parte de premisas para Power BI. Mientras va levantando la máquina, vamos a ir viendo un poco el tema de arquitectura. A nivel de la arquitectura que Power BI ofrece para este tipo de informes, es que nosotros podemos trabajar con una infinidad de fuentes de información. Llámese archivos planos, Excel, CSVs, repositorios de base de datos, SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, RPs, a nivel inclusive de CRMs, Dynamics, entre otros, pueden ser una fuente de información bastante interesante para poder generar este tipo de cosas. Una vez establecido la fuente de datos, es importante también mencionar
que nosotros podemos desarrollar también todo lo que son apps personalizadas a nivel de Power BI por medio de Power BI Embedded. Es decir, podemos trabajar a nivel de desarrollos a la medida y poder de alguna manera darle ese valor atractivo a nivel de los informes por medio de apps o soluciones a la medida para que ese reporte se vuelva un poco más interactivo con la organización. A nivel de Power BI existen diferentes tipos de productos. Está la versión del Power BI, que es la del Office 365. Está la versión del Power BI Desktop, que es la herramienta de desarrollo que acabamos de utilizar, que es más que todo para efectos de construcciones de reportes más avanzados. Importante, es una versión gratuita. Está la versión Power BI móvil, que es la que trae los dispositivos como tal, para que puedan consumir ya sea del sitio de Office 365 por medio de la cuenta como tal, o por medio de una versión de Power BI en premisas, los diferentes informes que se publican. Está la versión de Power BI Embedded, que es la parte más avanzada que trae Power BI para diferentes desarrolladores y poder customizar la estrategia de negocios. Y también tenemos la versión de Power BI Premium que va más enfocada a lo que es el tema de licenciamiento, en donde de alguna manera se tienen más beneficios para poder implementarla ya en corporaciones de índole grande. Y por último tenemos lo que es la parte del On-Premise Data Gateway, que no es nada más y nada menos que el puente que existe desde un servidor en tierra hacia los servicios de nubes para que puedan ser consumidos los datos. Para efecto, digamos, del gateway, sí es importante mencionar que es una puerta de enlace que me va a permitir poder conectarme a diferentes fuentes de información y ya con eso podríamos garantizar la conectividad per se que existirían con los diferentes informes que fueron desarrollados. Ahora bien, me voy a conectar un momento a la máquina virtual. Y en esta parte de aquí que estamos viendo es lo que se conoce como el famoso Power BI Report Server. Que Power BI Report Server es la versión en premisas, en tierra, que se encuentra disponible para poder publicar los diferentes reportes de Power BI. Es importante mencionar que no es un servidor de reporting services, ¿verdad? Son bases de datos completamente diferentes, son publicaciones completamente diferentes, es una arquitectura completamente diferente y lo más importante, que esto trabaja de la mano con el licenciamiento de SQL Server que actualmente se tiene. A diferencia de Office 365 que trabaja contra la suscripción de Office 365 que tenga ya sea la empresa o las personas como tal. Otra añadidura también es que para efecto de las publicaciones en la versión de Report Server se tiene que hacer uso de una versión de Power BI Desktop exclusiva para servidores on-premises. Si nos damos cuenta, este se encuentra actualizado a una versión de mayo 2019 y en relación a la que estamos viendo aquí, esta se encuentra actualizada a nivel de junio 2019. Entonces son consideraciones que sí tienen que tener en cuenta para efecto de ese tipo de cosas. Ya casi llegando a la conclusión de este webinar, sí es importante recordarle a todos los asistentes que se irán publicando diferentes artículos y videos a nivel del portal BI Analytics,
hub.wordpress.com, y que a la final estaríamos comunicando los diferentes webinars que habrán a nivel de Azure Data Lake Analytics. Entonces vamos a entrar en un espacio de preguntas, para lo cual vamos a utilizar el chat que se encuentra a nivel de Teams, y cualquier particular y demás tienen los contactos ahí. De igual manera nosotros le estaríamos mandando correos electrónicos indicándoles los próximos webinars y también algún feedback en relación a los próximos que podríamos realizarlo. Agradecerle, digamos, el espacio, y quedo, digamos, revisando los diferentes mensajes que ustedes puedan mandar para poder aclarar algún panorama sobre el webinar que se acaba de presentar. Ok, aquí me acaban de hacer una pregunta por otro medio, en donde si en realidad se pueden utilizar infraestructuras combinadas para efecto de publicación de reportes. La respuesta es sí. El único detalle que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, es cuando se quieran generar los vínculos entre diferentes fuentes, ¿verdad? Más que todo cuando el dinamismo va dependiendo a nivel de segmento de datos. Ok, nos están preguntando aquí también cuál es la diferencia entre la versión de Power BI Pro y la versión Free. Existen muchas diferencias. Recordemos que la versión Free es una versión bastante limitada, en el sentido que solamente te va a permitir temas de creación de informes y demás. No dispone de la posibilidad de compartir informes. Esa es una de las características principales. Al no poder compartir, estamos delegando toda esa parte de consumos hacia un solo usuario. Otra de las características fuertes que tiene la versión Pro en relación a la Free es el tema de volumen de datos. Trabaja con más información como tal. También la versión Pro como tal no te permite conexiones hacia servidores en premisas por medio de gateways. La versión Free no te lo permite, entre otras características que actualmente existen entre esos. Sí es importante mencionar que dependiendo de cada actualización que exista a nivel de los productos, pudiera haber mayor variabilidad en ese sentido, y que la versión Pro es la versión más avanzada que se tiene para efectos de usuarios independientes cuando quieren el modo de licenciamiento Power BI. Ok, la pregunta en relación a aplicaciones para iOS o Android que tengan que utilizar los usuarios finales para poder ver dashboard y demás, se llama Power BI. Ese se encuentra disponible tanto en iOS como en Android. Lo único que te va a pedir él es una conexión, ya sea una cuenta de Office 365, ¿verdad? O una configuración hacia un report server en premisas para que puedas acceder a los informes. Si no tienes ninguno de esos dos, no hay habilidad de que puedas entrar. Solamente son bajo esos dos escenarios. Ok, otra que me están diciendo aquí: Power BI viene a sustituir el modelo multidimensional Copenhague Estrella. Ok, Power BI no sustituye la creación de modelos o desarrollos per se para poder consumir. Recordemos, Power BI es una herramienta de autoservicio, llamémoslo así, una herramienta de reportes para efecto de consumo de información. Entonces, más bien es una añadidura, un valor agregado a los modelos que se encuentran construidos.
Bueno, por aquí me lanzaron otro comentario por fuera del medio. Si actualmente la herramienta de Power BI va a llegar a reemplazar las otras herramientas de informes o desarrollos que tiene Microsoft, llámese Reporting Services y demás. La respuesta es no. Recordemos, herramientas como Reporting Services, Report Builder, Mobile Reports, entre otras, son diferentes sabores que brinda Microsoft para efecto de consumo de información, más que todo de índole transaccional. Power BI es una herramienta de autoservicio para usuarios avanzados, usuarios estrategas o usuarios analíticos. La diferencia es que las herramientas de reporting y las herramientas, llámese Report Builder y demás, necesitan un conocimiento técnico para poder publicarlas, llámese niveles avanzados de Transact, consumo de fuentes de información a través de cubos, base de datos relacionales, conocimiento en aspectos técnicos, mientras que en el caso de Power BI, el hecho que se tenga como una metadata, usted ya puede construir ese tipo de informes. Ok, ¿qué ventajas tiene Power BI con SAS? Ok, son dos cosas completamente diferentes, como acabo de mencionar. Power BI, mírenlo como si fuera más que todo una herramienta de autoservicio para reportes, para creación de informes, para poder compartir información. SAS es lo que se conoce como SQL Server Analysis Services, es la herramienta para el desarrollo de modelos analíticos. Cuando hablamos de modelos no hablamos de informes, sino hablamos de cubos de información que pueden llegar a ser consumidos por medio de la herramienta de Power BI. Entonces, en ese sentido, si la organización ya dispone de esos modelos en SaaS, más bien es un valor agregado muy alto porque evitarían que los usuarios finales se pongan a crear formulaciones como el DAX que hace un momento vimos, sino que sencillamente ya consuman el modelo que ya viene preestablecido para eso. Ok, vamos a atender las últimas dos preguntas. Aquí me acaba de llegar una en donde me están preguntando si se tiene preestablecido que actualmente Power BI, ¿verdad? La versión de Report Server y la versión web se lleguen a funcionar. Eso va a depender mucho, digamos, de las siguientes liberaciones que haga Microsoft. Actualmente son dos productos completamente independientes, en virtud a que no necesariamente las empresas o los negocios tengan que trabajar 100% sobre nube o 100% sobre premisas. Eso depende mucho de la arquitectura que se tenga. Obviamente, el esfuerzo de Microsoft va apuntando siempre hacia la nube, pero esto no quita que se tengan que eliminar ciertas condiciones porque el nivel de licenciamiento los ampara. Ok, perfecto. Entonces, más bien vamos a dar por culminado el presente webinar. Como les mencioné en su momento, se les va a estar enviando diferentes boletines de información sobre los próximos que vamos a hacer a nivel de este tipo de eventos. No solamente vamos a trabajar enfoques a nivel de autoservicios, también vamos a ver los próximos webinars van a estar más que todo enfocados a temas de Azure, analítica avanzada, entre otros, los cuales iremos comunicando. Más que todo agradecerles el espacio y cualquier particular estaríamos a las órdenes por medio de los contactos. Por medio de los siguientes contactos que tenemos aquí. Y nuevamente agradecerles el espacio. Todo es todo por hoy más bien y para una nueva oportunidad. Hasta luego.